No se escucha nada, ¿están hablando? No, Emilio, todavía no. Estamos esperando en silencio. Tomamos un Bueno. minuto de meditación para... A tu viejo. Bueno, me avisás esa efeméride. Te Solo estoy tú avisando las ahora, tienes. te estoy avisando ahora. Bueno, Ya gracias, lo Emilio. saludé, ya tuve respuesta. Gracias, gracias. Bien. Hola, Hola, ¿cómo estás, Graciela? ¿qué haces, Bruno? Hola, Graciela. Ahí estamos. Hola, Andrés. Hola, Gra, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Vos? Buenas. Bien, mejor, ya mejor. Después del reposo. Bueno, mejor. ¿Cómo? Hola. Creo que te habló Emilio y se cortó. Dijo mejor, pero no sé. No, yo no. Oh, No, bueno. yo pensé que... Que hiciste reposo que está mejor, que dije, bueno, mejor. Mejor así. Bueno, Bien. Sí, estamos para empezar. Va, no sé si hay que hacer algún comentario antes. no, como Estamos- quieras, si quieres empezar, Bruno, empezá. Cuando Bueno, vos te parezca. bien. Estamos con un poco de delay, esto lo estamos dando del 2021, como verán. Pero no, en realidad lo modifiqué, no lo guardé y después lo abrí en otro lado. Eso es por tener 20 archivos iguales y con modificaciones. Pero no hay problema. Creo que el tema que nos convocaba y un poco con la cronología que venimos desarrollando es, luego de haber visto la fisiología de la oclusión, empezar a ver algunos aspectos donde nos alejamos de esa fisiología que deben ser analizados como primera instancia para después evaluar
o no la necesidad de tratamiento y más adelante en el cursado vamos a ver algunos tipos de tratamiento en los casos que así lo requieran. La idea es también, como venimos en sintonía mencionando, saber qué es el límite entre la fisiología y la patología o fisiopatología, como mencionamos nosotros. No es un límite rígido en coincidencia con lo que es la salud y la enfermedad. Es un estado de equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, vamos a considerar como patológico, que requiere tratamiento, en otros no va a ser necesario que lleven a cabo un tratamiento. Estamos hablando de oclusión, ¿no es cierto? Por otro lado, la materia esta, que es oclusión, tiene un cuerpo docente y un objeto de estudio que coincide con el plantel docente, con lo que es disfunción el año que viene, en cuarto año, es otra materia y tiene otro objeto de nexo, como es toda la carrera de odontología. Haciendo esa salvedad, van a ver que en muchos libros de oclusión coincide con la parte de disfunción, el autor y el desarrollo. Históricamente fue así, y en algún momento se atribuía a problemas en la articulación temporomandibular, e inclusive algunos quedaron con ese disquete todavía, no se actualizaron, a situaciones de fisiopatología prematuro o una interferencia, como vamos a ver ahora, podía ser o era el causante directamente de un problema articular. Hoy se sabe que no es así. De todas maneras, no quiere decir que no haya, la oclusión está dentro de la relación de lo que es la articulación y todo cómo funciona, pero no es un agente etiológico causal directo, como se pensaba en algún momento que atribuía ese contacto prematuro o esa oclusión patológica a la manifestación de síntomas. Esto, por ejemplo, podemos ver paciente que se aleja, como habrán visto los principios de la fisiología en el teórico anterior que les dio Andrés, un poco antes en técnica de prótesis, se aleja bastante de lo que es una fisiología oclusal normal. Este paciente vino una derivación por una situación de limitación de la apertura y desviación y traba articular. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el agente etiológico causal directo, el problema articular que nos vamos a ver el año que viene, pueden coincidir las dos situaciones. O sea, va a haber casos donde tengamos problemas oclusales y problemas articulares. Eso no necesariamente indica que la oclusión fue el causante. Un poco para seguir en la sintonía de cómo llegamos a la oclusión, lo primero que tenemos que saber que no es algo que sea estable durante toda la vida, sino que se va a ir formando en el desarrollo, primero con la dentición temporal, que estuvimos analizando con Andrés el otro día, es la oclusión definitiva. Para esto yo le transferí el término ensamble, que viene de la música, cómo distintos instrumentos se van incorporando de manera armónica a la melodía y se estabilizan en algún momento, hasta después. De todas maneras, hay pequeños cambios en esta oclusión, no va a ser estable toda la vida, sino que tiene que ver cambios fisiológicos como desgaste o pequeñas migraciones dentarias, y que las pérdidas de piezas dentarias o rehabilitaciones. Vamos a ver también, todo eso es todo el recorrido. No debemos ser estáticos a la hora de analizar la oclusión y ver a lo mejor algo que requiere tratamiento en algún momento de la vida del paciente. A lo mejor en un paciente de mayor edad decimos, no, esto es normal para su edad, o hacemos otro tratamiento distinto. En tal sentido también es importante, si bien no todos van a elegir una, por ejemplo, para saber en un paciente adulto, estos son casos de niños, cómo llegó a formarse ese tipo de oclusión. Es decir, yo no decidí no atender niños, pero van a venir pacientes adultos con una oclusión
que tienen una historia y es importante saber qué fue lo que los llevó a esa situación oclusal, qué situación la desequilibró o la forzó. Entonces, ver, y si atendemos niños ni hablar, ver tempranamente alguna situación, digamos, como rara o que es anormal y nosotros la dejamos pasar, un diente que está cruzado y a lo mejor podemos interceder de manera temprana para evitar un daño mayor, digamos. Ahí veíamos la erupción de las piezas dentarias y cómo llegaban a su límite en un sentido vertical o tridimensional. No debemos perder el contexto de que esto va a estar estabilizado por los tejidos blandos, de manera natural, la lengua, el carrillo, los labios, la fisiología de cómo respira ese paciente, cómo deglute ese paciente. En el sentido vertical, decimos que el diente no tiene una información genética que le dice erupcioná y detenete aquí, sino que encuentra su contrafuerza con el antagonista y eso lo va a ir limitando en un sentido vertical, pero también tiene las fuerzas de los tejidos blandos que son muy importantes, que pueden desestabilizar esa oclusión. No debemos dejar de lado ese factor. Estamos trabajando unos libros de distintos autores nacionales y nacionales. Entonces, en un paciente adulto, ese empuje lingual, como puede generar una mordida abierta anterior o diastemas. Todo eso lo tenemos que ver en el momento, pero también pensar en cómo evolucionó ese paciente desde su estadio temprano de desarrollo y qué fue lo que lo llevó. Entonces, no solo vamos a evaluar, mirar los dientes, sino que vamos a ver los tejidos blandos y cómo están funcionando y hacemos hacer diferente, lo vemos cómo respira, cómo traga, cómo funcionan sus labios, si el cierre labial es estable o no. Todo eso lo tenemos que evaluar y va a ser parte del tratamiento oclusal para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque si no, si yo no corrijo ese hábito y modifico una situación dentaria sin tener en cuenta los otros factores, es decir, bueno, vamos a hacer una contención permanente todo el tiempo para evitar ver todos los factores y corregir desde base con otros especialistas, si no lo hace el odontólogo. También es importante, como ustedes están viendo ahora en los dibujos, ver la singularidad dentaria y podemos no solo quedarnos como en la anatomía que decíamos, este diente, un incisivo central, superior, derecho, izquierdo y nada más, sino que podemos ir más allá y con un diente o con una imagen del diente podemos ver la forma, podemos predecir cómo se está relacionando con su diente antagonista según el grado de desgaste, cuánto tiempo hace que se está relacionando con el diente antagonista, si no se relaciona, si tiene esa flor de lis o los lóbulos de desarrollo todavía muy jóvenes, digamos, podemos saber si esas fuerzas son muy excesivas, si tenemos fisuras del esmalte que se pueden poner de manifiesto, entonces la visión tiene que ser no estática, sino que y también podemos observar en esto los tejidos blandos y las formas, como cada diente tiene el punto de contacto, si es más triangular, más cerca del borde incisal, o si es más cuadrangular o más ovoidal en cada zona. Todo eso va a hacer que a la hora que tengamos que hacer una intervención nos sea más fácil llegar a lo fisiológico para ese paciente. En realidad acá, para decir que algo es patológico, tendríamos que ver la edad del paciente, o sea, si ese desgaste es en un paciente joven, podemos pensar en una erosión, pero si es un paciente muy longevo, es fisiológico o normal para ese paciente. Vemos dientes individuales y vemos cómo todo eso se relaciona en arcadas. También lo mismo, saber si eso es fisiológico para ese paciente o no, la singularidad funcional de cada individuo. Y también copiarlo en las rehabilitaciones en la medida de lo posible y no alejarnos de esa fisiología para cada uno. Andrés también,
que en tal sentido, dentro de lo que es fisiológico, ¿se acuerdan de las guías de desoclusión, las 4 posibilidades y la protrusiva? No hay evidencia que un esquema sea superior al otro, sino que va a ser el que corresponde a cada una de esas personas. Entonces vamos a tratar de respetarlo. En algún momento se pensaba en oclusiones estandarizadas y todos tenían que tener 2 milímetros de entrecruzamiento y todos con guía canina, y hoy ya se sabe que no es así. Demanda funcional. Allá está la demanda estética, que a veces es más fuerte que la funcional. ¿Por qué? Porque si aceptamos esa variabilidad morfológica y funcional, va a cambiar el tipo de procedimiento como odontólogo, porque no vamos a hacer tratamiento para cambiar cosas que antes se consideraban patológicas y ahora están aceptadas como normales, entre comillas. La variabilidad oclusal no es lo mismo que patología oclusal, y también tenemos que evaluarlo en los diferentes periodos de la vida. Para ese periodo de la vida, si lo podemos considerar patológico o normal, como les decía. Dentro de esto, hablamos antes de las variables dentro de lo que es fisiológico. Ahora, a partir de casos donde nos alejamos de esa fisiología, los estudios dicen que es común observar casos que están alejados de esa fisiología, como contactos en el lado de no trabajo o alguna interferencia, y sin embargo, esto no va a requerir tratamiento. En tal sentido, también era muy habitual que cuando terminaba una ortodoncia, para estabilizar la oclusión, se hacían desgastes, o que un paciente venía con al contacto de trabajo, por ejemplo, que ustedes ya saben lo que es, y se hacía el desgaste de ese diente para sacar ese contacto que podría generar un daño en la articulación. Hoy ya se sabe que no es así y no requeriría tratamiento. Esto lo hablamos en términos generales. Siempre saben que el tratamiento se va a analizar en particular en cada individuo después. Cuando hablamos de patología oclusal, van a ver en la literatura términos como trauma oclusal, condencia, mal posición dentaria, entre otros, fisura dentaria, fractura dentaria, atrisión, afracción, bruxismo, sin hablar, pérdida dentaria. La falta de dientes va a ser una patología oclusal, de alguna manera, o alguna malposición dentaria. En el sentido de las malposiciones también debemos analizarla. Esto lo van a ver cuando vean lo que es el protocolo de oclusión y lo van a analizar entre ustedes mismos. Van a ver porque bueno, también tenemos que ver qué pasó, si se giró, si se fue hacia vestibular, hacia lingual, palatino, hacia mesial, hacia distal, si faltan dientes, y en el sentido vertical también, si falta el diente antagonista y no tiene prótesis o provisorio o lo que sea, va a haber migración. Como una forma de estudiar los contactos oclusales, esos VIMPES que se pregonaban, o los VIMPLEX, o las guías de oclusión, es con distintos tipos o distinto micraje de papel articular, distinto espesor. También está la posibilidad de un color o otro para, por ejemplo, analizar en máxima intensificación con un color y las excursiones con otro color. Esto dice ahí, trascularse, es para el adhesivo que tiene ya, es de 1950 el origen. Pero no es publicidad, es porque es el que está más difundido. Otra cosa que puedo ver, a lo mejor sin hacer morder a ese paciente o sin ver los contactos, ya ver que va a tener una oclusión, o sea, no necesariamente analizo la oclusión con la boca cerrada y con las excursiones contactantes, sino que al hablar con el paciente o al estar en una situación de reposo veo esa lateralización, veo cómo voy a pensar en una mordida cruzada en un paciente
sin siquiera haber visto la boca con la boca cerrada al paciente. Todo eso lo tengo que ir observando desde que el paciente está conversando conmigo. Vamos a ver los términos que habíamos mencionado. Por ejemplo, vamos a hablar de contacto prematuro. Cuando el paciente va a su cierre en posición de máxima, se encuentra con un único contacto. ¿Se acuerdan que los contactos tenían que ser bilaterales, múltiples, puntiformes, estables? Y hay un contacto antes que el resto, lo vamos a llamar contacto prematuro. Cuando el paciente va al cierre en una posición de máxima intercuspidación y se encuentra con un contacto antes que el resto, lo llamamos contacto prematuro. Esto lo puede mencionar el paciente, puede ser a simple vista o podemos analizarlo con un papel articular. En general, en dentición natural. Si hicimos una rehabilitación no oclusal reciente, hicimos un arreglo en el molar y cierra, vamos a ir a ese molar y saber si va a ser más fácil. Podemos analizarlo antes de hacer el arreglo, a ver cómo es la oclusión y qué injerencia va a tener cuando el paciente muerda o no. Si existía un contacto prematuro antes de la restauración o si se lo generamos nosotros. En este caso, para el paciente lograr estabilidad, hace una laterodesviación hacia el lado derecho y termina de cerrar buscando una oclusión estable, que se condice con ese desviamiento, ese desvío del mentón hacia el lado afectado. Por eso podemos decir que externamente, sin siquiera ver los dientes, podemos pensar en una maloclusión. Entre otras cosas, que puede ser una asimetría del desarrollo mandibular o solo dentario, puede ser. Cualquiera de las dos cosas, o las dos. Eso lo podemos ver también en rehabilitaciones, que su desarrollo o que fueron por problema periodontal migrando. Este caso es un paciente que lograba el cierre desviando, al igual que otro paciente, pero requería rehabilitación. Entonces, este paciente, por ejemplo, ustedes saben que en prótesis fija una de las formas de hacer el montaje de los modelos es haciéndolo directamente en máxima intercuspidación. Para este paciente no se eligió la máxima intercuspidación, pues sería esta, que sería una máxima intercuspidación forzada con una desviación, sino que se buscó una relación céntrica, que es supuestamente esta posición, y a partir de ahí se hizo esta rehabilitación. De esta mala oclusión para rehabilitar, sino que se buscó otra posición, porque esta posición era forzada por el contacto prematuro. Otra cosa que podemos observar, por ejemplo, una simetría. Esta paciente hicieron ortodoncia y le quedó la línea media, como entre otras cosas que no estarían en el ideal, que le quedó fuera del centro y además con una desviación en el tomo 1 del libro de Mauro Fradiani, donde habla de la línea media y cómo se pone en evidencia cuando pasa los 3 milímetros de desviación, pero sobre todo cuando hay una inclinación en sentido lateral. O sea, cuando no mantiene la verticalidad. Lo que le decía del papel articular, por un lado analizábamos los contactos múltiples, estables, simultáneos, pero además pone en evidencia ese contacto prematuro. O sea, se va a marcar con un contacto más intenso o, en el caso de esta islita, con la parte interna más clara y todo el contorno más intenso. A partir de que lo ubiqué, si es una rehabilitación, lo ideal sería que lo corrija, pero si es un diente natural, por lo pronto lo ubico y después veo qué implicancia tiene y la necesidad de hacer un en tratamientos conservadores es gastar dientes.
Por lo pronto, ubicarlo. Esto lo vamos a hacer cuando se analicen entre ustedes. Vamos a estudiar los contactos oclusales también. Entonces esto puede cambiar, por ejemplo, ese contacto prematuro, si está en el paciente, se puede adaptar, el periodonto lo va adaptando y desaparecer sin que haya ningún desgaste. También, en sentido lateral, el contacto del lado de no trabajo es común y debe conservarse en la dentición no restaurada. Eso es importante. Decíamos que hay pequeños aspectos que no se consideran totalmente fisiológicos, que son comunes, como contacto del lado de no trabajo, y si es dentición natural, que no sea algo provocado por el odontólogo, o sea, que no es que le hicimos una rehabilitación y le generamos ese contacto, se trata de mantener a ese contacto en una excursión lateral o en una excursión de protrusiva, lo vamos a llamar interferencia. Entonces teníamos lo que era contacto prematuro, cuando íbamos a la posición de máxima intercuspidación, e interferencia cuando íbamos a la situación de lateralidad o protrusiva. Cuando encontrábamos un contacto, por ejemplo, del lado de no trabajo, como tiene que ser una cuestión de fe. Ustedes tienen que creerme que ahí hay un contacto. Entonces, en una lateralidad hacia el lado derecho, tengo un contacto del lado izquierdo y eso lo vamos a llamar interferencia. A diferencia del contacto prematuro, que era cuando íbamos en busca de máxima intercuspidación. Lo mismo en este paciente. Si es dentición natural, lo último que voy a hacer es gastarlo. Tengo que analizar esa zona donde se genera la interferencia y además cuáles son los encargados de la desoclusión. Tengo que analizar cómo están los caninos, o sea, una función de grupo del grupo de dientes del otro lado. De hecho, de este lado ya veo un desgaste en ese canino, que me va diciendo por qué a lo mejor no está desocluyendo como corresponde. Otra situación es que no actúe el canino y se dé la lateralidad, por ejemplo, con el incisivo lateral inferior. Que si fuera canino incisivo que está en la función de grupo, en este caso, si es solo el lateral y no interviene el canino, lo consideramos fisiopatológico. Más contacto en el área pasiva, es un paciente con función de grupo, pero con desgaste en los caninos. Ahí sí está la posibilidad de intervenir haciendo un agregado de material en el canino, porque no lo estoy dañando al paciente. Ahí está la diferencia entre gastar diente y agregar diente, y aparte estoy viendo que en general está la situación de adaptabilidad del paciente a estas situaciones. Entonces, se dice que cuando aparecen estos contactos prematuros, interferencia, en general, el paciente en 1 o 2 semanas se va a adaptar y se va a ajustar a esto. No tenemos que tentarnos en hacer rehabilitaciones o reconstrucciones que se alejen a los parámetros y fuercen esa adaptación, porque no todos los pacientes se van a adaptar, inclusive aquellos que son hipersensibles lo van a sufrir mucho, pero en general se terminan adaptando. No adrede, igual vamos a hacer restauraciones que tengan contactos prematuros o interferencia. Nivel dentario que se acomoda el diente, sino que tiene que ver con, como dijimos, la oclusión es algo neuromuscular, cómo los músculos limitan el trauma a través de los receptores en el periodonto y cómo se va adaptando esa mordida del paciente. Por ejemplo, en pacientes que tienen una arcada más corta, las fuerzas, ausencia de molares, mitigar el daño
donde faltan dientes. Esa es la adaptación. ¿Qué pasa cuando faltan varias piezas dentarias y no se reponen? O sea, tenemos una carga muscular de los músculos masticadores que pueden llevar a distintas situaciones. Entonces, por eso decíamos a ver en cada paciente qué es lo que pasó. Acá, qué es lo que pasó, porque ya se dejó de lado. Lo ideal es reponer rápidamente las piezas faltantes. Pero si no se reponen, podemos evaluar distintas situaciones. Por ejemplo, en estos pacientes donde faltan piezas posteriores, que son los paradores de cierre, puede pasar que haya una autolimitación de la fuerza mediante la propiocepción y los músculos limitan el daño conservando la posición de las piezas dentarias. O que las fuerzas continúen, generan y el diente no migra, pero se genera un desgaste por encima de lo fisiológico. O otra posibilidad es que las fuerzas sobrecarguen ese diente y con presencia de enfermedad periodontal se produzcan migraciones de las piezas dentarias y como se cierra esa mordida y se abanican esos dientes, generando esos diastemas y esa mordida patológica. Entonces, no en todos los pacientes va a pasar lo mismo. Cuando hablamos de patologías oclusales, debemos tener el diagnóstico de lo que es, esto lo va a dar César en pérdida de sustancia, doctor Hiller, diagnóstico diferencial entre atrición, erosión, abrasión y afracción, si bien no son todas patologías que están en la superficie oclusal contactante, eso lo van a ver en detalle más adelante, pero tiene injerencia la oclusión en esto. En busca de la estabilidad esa tridimensional, cuando el cierre no es estable, se pueden producir pequeños movimientos hasta lograr esta estabilidad, los contactos A, B y C, en un sentido vestíbulo lingual o vestíbulo palatino, ¿se acuerdan? Bueno, esa es otra cosa que se va a ir buscando naturalmente. En algún momento se pensaba que lo que se denominaba trauma oclusal generaba enfermedad periodontal, es decir, que en un exceso de las fuerzas se pierda periodonto. Después, cuando se descubrieron los microorganismos, ya se dejó de lado esa teoría, se atribuyó toda la enfermedad periodontal como factor a los microorganismos, pero con ayuda de una sobrecarga oclusal sí puede haber migración de piezas dentarias. Entonces se elaboró la teoría codestructiva en tal sentido. Siempre con presencia de bacterias como factor en la pérdida de inserción, digamos. Ahí lo tenemos presente. Y vemos un paciente con bastante atrición, es decir, con una mordida patológica que convive con esa enfermedad periodontal. Están viendo prótesis completa, donde se pregona la única tipo de prótesis o rehabilitación que pregona una oclusión bilateralmente balanceada. Los estudios en tal sentido, esta oclusión es una oclusión teórica que en teoría está bien, le da más estabilidad a la prótesis, pero en los estudios que hay no confiere mayor calidad de vida y satisfacción para los pacientes. De hecho, el éxito con una oclusión balanceada o con una oclusión flat es aceptado para la prótesis completa. Lo que sí tiene una disminución en la eficacia en los que se llaman dientes monoplanos, es decir, con poca anatomía, donde ahí ya hay pérdida en lo que es la función masticatoria del paciente. Para hablar de oclusión, no nos tenemos que quedar en la posición de cierre, sino saber o tener una idea, porque esto es una idea o un esquema, no es así que en el premolar tiene cosas, sino que esto va a funcionar con la propiocepción y según el paciente se va a regular
pero en términos generales se evaluó en distintas zonas y se hizo un promedio de cómo en el sector posterior se incrementa la fuerza oclusal de los pacientes. Por eso decíamos que los molares tienen una forma y una cantidad de raíces más preparadas para esas fuerzas tangenciales. Molares y molares, un promedio de 42 kilos. También, otra cosa que me resultó de inquietud para mencionar es qué fuerza necesitamos para mover las piezas dentarias. Todo esto son inquietudes que me parecen interesantes, que ustedes las evalúen y las busquen para no quedarnos solo en un esquema de oclusión, sino que ir un poco más allá. Por otro lado, lo que se hablaba de trauma oclusal, esa fuerza desmedida que en un momento se pensaba que iba a generar enfermedad periodontal, y por el contrario, muchos de nosotros o colegas, ustedes mismos van a ver que pacientes con bruxismo, la extracción, el periodonto al contrario se fortaleció y es mucho menos espacio periodontal y es más difícil hacer las extracciones. Es como una respuesta a esa sobrecarga a nivel oclusal. En vez de perderse inserción, queda más atrapado el diente en el alveolo. Y para hablar de esto de patologías oclusales, también me resultó interesante buscar cuánto tiempo íbamos a estar en contacto. En promedio es bastante disímil. Un autor menciona entre 2 a 7 minutos y otro entre 15 y 40 minutos. En tal sentido, las dos situaciones, en situaciones de fisiología, no de patología. Y en tal sentido, las dos bastante poco tiempo, más si hablamos de 2 a 7 minutos y tanto lío para un teórico, una materia de oclusión. Pero bueno, en realidad el estudio de la oclusión no es solo cuando están en contacto los dientes, sino que cómo van a entrar en contacto, cómo van a salir de ese contacto, y no solamente las 15 que estén en contacto durante el día. Otra cosa que podría mencionarle como patología oclusal, ni hablar de la pérdida de dientes, perdemos la situación oclusal, la estabilidad, migración de piezas. Pero si vamos a dientes individuales, podemos también leer o pensar cuando un paciente viene con algún síntoma en la posibilidad de fisuras, como les mostraba en esa foto de los incisivos, a nivel del esmalte, que nos van hablando de alguna sobrecarga, posibilidad de fractura de cúspide, posibilidad de un diente fisurado. Esto es común, que no se llega a ver a veces en la radiografía, según la disposición, como suele ser mesiodistal, a veces queda enmascarado y el paciente tiene síntomas de dolor agudo y que después desaparecen y es difícil ubicarlo. Por eso hay que saberlo y tratar de agotar todas las instancias cuando hacemos diagnóstico. Y la posibilidad de un diente partido dentro de su alveolo o la fisura, la fractura de la raíz. Todas estas son patologías de origen oclusal, digamos. Directo, o decir, oclusal con el diente antagónico, o a través de un alimento interpuesto, un carozo de una aceituna. Para eso hay distintos estudios de fractura con una predicción en el sexo femenino entre los 30 y 50 años, como diente más propenso a esto, o más común que se produzca esto. Se mencionaban los molares inferiores, seguidos los premolares superiores y los molares superiores. Se atribuye esto en teoría al primer molar en erupcional, que es el primer molar inferior, por eso se dice que este es el más propenso a la fractura, la disposición de las cúspides,
la prominencia, esa cúspide mesiopalatina del primer molar superior, como que se clava y a modo de cuña lo abre en el centro. La inclinación de la corona del diente. Estas son las teorías que se atribuyen a por qué ese diente es más propenso a este tipo de fractura. Los premolares superiores por la forma de las cúspides, por la profundidad, el surco es en el medio. Esa distancia, vestíbulo palatina, mayor que la mesiodistal. Otro autor, así como mencionaba antes como mayor predicción en el hombre, este menciona mayor predicción en la mujer, antes, ahora mayor predicción en el sexo masculino, o sea que es a modo general. Sí, lo que coinciden es premolar y molar inferior como dientes más, inclusive aquí cambia la edad, antes decíamos entre 30 y 50, ahora entre 30 y 60 años. Podemos ver algún ejemplo. Ya con dientes, notablemente, dientes con tratamiento de conducto, ni hablar. En estos casos así se pierde el diente, ¿no? Va a extracción. Si es una fisura, si una fractura de una cúspide es una cosa, depende, hay que evaluar hasta dónde se produce el nivel de la fractura, se retira eso y ver si lo que queda es viable para... Pero a veces no es tan marcado como en estos casos, y es algo mínimo que a veces hay que hacer mucha fuerza o meter el explorador despacito, no generar la fractura nosotros, pero porque no se sabe bien hasta cuál es el diente o no hay un diagnóstico claro de la situación. Tiene un dolor que no saben el origen. Implante, que lo pongo porque como vi a esta paciente que me derivaron por disfunción, pero con la tele me llamó la atención todos esos implantes colocados así a modo de ensamble, digamos. ¿Para qué? Para prólogo de hablar de rehabilitaciones, cómo van a jugar la cerámica contra la cerámica, en implantes, una prótesis removible contra una prótesis híbrida de acrílico o de cerámica. Si hablamos si colocamos implantes y le damos estabilidad y retención con esos implantes, ya a lo mejor no requiere esa estabilidad funcional, que fue la idea cuando se creó que no había implante con la oclusión balanceada, sino que ya está dada por la implantología, entonces ya no la necesito, digamos. En tal sentido, cuando hablamos de superficies oclusales, si podemos hacer una comparación, podemos decir que si todos estos autos usan la rueda con el aro rojo, que tienen la misma rueda, la misma marca y el mismo desgaste, sería esa la superficie oclusal la misma para todos. Lo que va a hacer la diferencia va a estar de la rueda para el piloto, digamos. Entonces, no nos quedamos solo con la superficie oclusal, sino que empezamos a evaluar los otros factores. Para eso, podemos comparar, mencionar este estudio donde se comparan distintas rehabilitaciones o sin rehabilitaciones, y se nota o pone de manifiesto cómo la eficacia masticatoria disminuye más allá de que tengan todos la misma superficie oclusal. Entonces acá hablamos de propiocepción y neuromusculatura. La habilidad está en el periodonto y en los nervios y en los músculos, más que en la superficie oclusal, porque aquí a perder el periodonto o en pacientes con implantes se nota, los movimientos empiezan a ser más irregulares y la eficacia en el corte de ese bombón se empieza a hacer
menos eficiente, más allá de que todos los pacientes tengan la misma cantidad de superficie oclusal. Esto mismo se analizó con diferentes tipos de diferentes alimentos, con gominola que se está comiendo el paciente, se los hace masticar, los más rígidos, los más blandos, y se ve cómo se pierde esa eficacia en pacientes con implantes, donde no tenemos esa propiocepción que le dice al paciente mastica hasta acá o ubica la mandíbula de tal manera. Estos estudios son interesantes para siempre defender o cuidar la dentición natural. Las rehabilitaciones, más allá de otras situaciones a nivel del periodonto y de la encía, que son difíciles de nombrar. Habíamos hablado del papel articular. Otra forma de analizar los contactos oclusales puede ser de manera digital, que no solo se queda en el contacto, sino que empieza a analizar la intensidad del contacto. Para eso, mi padre, ya jubilado, que mencionaba hoy, ya hace mucho tiempo, un estudio de fotoelasticidad que pregonaba ver qué pasaba con esas fuerzas más allá de la superficie oclusal, sino que en el interior del diente y cómo se iban distribuyendo según las diferentes restauraciones de esa época. Entonces, no me quedo solo con la superficie oclusal, sino que si tengo restauraciones, cómo van a interactuar con los tejidos naturales del diente y cómo me tengo que... Ya estas restauraciones son un poco obsoletas. Por eso se habla de odontología mínimamente invasiva y materiales que sean más biocompatibles para que las fuerzas sean transmitidas de manera más fisiológica y evitar las fracturas que vimos. Habitualmente en el pasado, con estos materiales rígidos, rara vez se rompía la restauración, pero sí había, o estamos viendo, muchas fracturas dentarias. Entonces, ¿hasta qué punto prefiero que a lo mejor se rompa un pedazo de la restauración, no tener que hacer la extracción? Hay diferentes formas, también se puede hacer por elementos finitos, el estudio de las fuerzas, cómo se transmiten dentro del diente y cómo se transmiten al periodonto o al hueso. Tanto en dientes como en implantes se puede estudiar, se estudia, esto es sobre implantes, la altura de la cúspide, donde cae la fuerza va a generar concentración de tensiones ahí en rojo en distintas zonas o mayor concentración si tengo cúspide más alta o una corona, ya que el diámetro del implante son más pequeños que los dientes naturales. Tenemos una corona que está por fuera de ese diámetro del implante, concentra fuerza por una cuestión de palanca. En el caso de implantes, bueno, es tema aparte, pero se generan muchas roturas de estructuras protésicas. En implantes cortos, pero se concentran las fuerzas, si conviene o no ferurizarlos, la viabilidad del uso de implantes cortos. Hoy con la odontología digital también podemos analizar esa intensidad ya en el diseño de la rehabilitación, cuánta intervención en la carga oclusal le queremos dar a la rehabilitación o no, dependiendo del sobreimplante o sobrediente. Eso es una planificación protésica, digamos. Es el test de control oclusal que les mencionaba Andrés. Hay distintos test de control oclusal. Este que usamos en la cátedra está dentro del protocolo y tiene que ver con los principios de la oclusión que ustedes tienen el seminario, que lo tienen que definir con cada uno de los jefes, pero lo tienen que saber ya, se lo dimos varias veces, como para que lo vayan sabiendo. Y para terminar con esta clase, que fue bastante amplia, falta ver pacientes en particular de su parte para ver qué les sirve de todo este teórico,
pero la idea es que vean muchos pacientes y muchos casos para ir preguntándose cosas y aplicar todo esto. Cuanto más casos vean, más conocimiento van a desarrollar. Como corolario, y con poco insomnio, bien, ese es mi hijo Rocco, que estaba un poco resfriado y cada tanto, como que dejaba de respirar por la nariz, le metía una respiración profunda y culminaba con ese acto de escucho claro. Entonces no nos quedamos solamente con lo que le hacemos al paciente de consultorio, sino qué es lo que va a hacer ese paciente en su vida con esa rehabilitación, de qué manera va a comer. Acá también nos da un presagio de que el bruxismo puede ser algo patológico, pero en el caso donde el paciente no está respirando bien, es como una respuesta, un zapateo del organismo para poder respirar. Y entonces es importante pensar en lo que va a hacer el paciente para no de desastre, más allá de lo que hagamos nosotros, es lo que uno hace con lo que hicieron de él. Y con esto terminaríamos el teórico de hoy. Si que alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla, o con cada uno de sus jefes, o alguna mención. Ustedes mismos también analizamos la oclusión de ustedes en el práctico el otro día, y vimos que algunos se alejaban de la fisiología, como diciendo, qué grave que es, y ya con esto la idea es decir, bueno, hay que analizarlo y vamos a ver si es tan grave. Parece que no hay comentarios. Espero que les haya sido útil. Algunos tienen actividad con sus jefes. Eso lo programa cada uno con ellos. Mañana tenemos un día especial. Anticipadamente. Y algunos solo el día de la primavera. No, creo que todo el día del estudiante. Antes que me olvide, los saludo a todos. Eso. Feliz día mañana. Bien. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No hay nadie, parece. No hay ni... ¿Cómo llueve ahí? O se rebalsó la bañera o llueve. Qué bueno. Yo estoy en la cochera y se escucha todo el Qué lindo. Mirá lo que hiciste, Andrés, comprándole el álbum. Mirá lo que hiciste. 3 días, dos veces llovió. Increíble. ¿Por qué? Un par de figuritas y no para más de llover, ¿eh? Ah. Bien, antes que se vayan los alumnos, lo que les mencionábamos es que según los que se meten en el campo van a ver que en la próxima clase está programado el seminario de fisiología de la oclusión. Sí. Para que no se olviden, eso lo van a hacer en vez de teoría, que no va a haber el martes que viene, vamos con teoría los martes. Y el miércoles sí nos vemos, no mañana, el miércoles próximo nos vemos en la facultad. El miércoles 28. Hay que recordar que lleven los dibujos para entregar. Muy bien. Bien.